días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta nueva noche de discipulado. Realmente es una bendición poder compartir cada día martes, cada semana, temas tan importantes, no solamente para poder conocer un poquito más la palabra del Señor, poder edificarnos, sino, como ya sabemos, eso lo podamos aplicar en nuestra vida y también, obviamente, enseñar
a los discípulos que podamos tener. Porque la tarea de discipular es para toda la iglesia, hermanos. Y es bueno estar siempre preparados, es bueno estar siempre capacitados para poder hacer un mejor servicio para nuestro Señor. Y hoy vamos a compartir un tema realmente muy polémico, un tema que puede resultar controversial, pero que con la ayuda de Dios, por medio de su palabra, vamos a poder resolver algunas interrogantes. Y para ello vamos a usar el libro de Joel. ¿Cuántos han leído el libro de Joel? Es un libro pequeñito, tiene 3 capítulos nada más, pero es un libro realmente precioso, con un lenguaje no tan difícil. Incluso lo podemos leer en la versión Nueva Traducción Viviente o Traducción Lenguaje Actual para entenderlo mucho mejor. Pero hoy vamos a tratar justamente parte de lo que dijo el profeta Joel al pueblo de Dios. Y de ahí vamos a sacar una enseñanza y el consejo que podríamos dar a nuestros discípulos. Pero ¿qué les parece, amados hermanos? Mientras van entrando poco a poco ahí a la transmisión, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más. ¿Qué les parece si oramos para que sea el Espíritu Santo una vez más guiándonos a través de la enseñanza que se va a compartir? Oremos al Señor. Bendito Padre, amado Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos concedes de acercarnos a tu palabra y poder aprender de ella. Espíritu Santo de Dios, guíanos, Señor, por favor, en cada enseñanza, en cada aplicación, que sea pertinente para nuestras vidas, que sea de provecho para nuestro espíritu, Señor, y que también esto mismo podamos enseñar a aquellos discípulos que tú pongas delante de nosotros. Bendícenos, Dios, usa este recurso virtual, esta transmisión, para que todos aquellos que se conectan, Señor, seamos bendecidos y edificados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y para esta transmisión hay 3 cosas que debemos tener. Lo primero que debemos tener, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen la Biblia ahí en su escritorio, o de repente están en la mesa, o de repente están ya en su dormitorio? Pero ¿cuántos tienen la Biblia ahí en su mano? Es importante tener la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi caminar. Pero también, aparte de la palabra del Señor, podemos tener una libreta de apuntes, un cuaderno, para cualquier cosa que te llame la atención, que desees recordar, resaltar, lo puedas tener a la mano, y obviamente con tu lapicero. Pero también, y como ya está el frío un poquito entrando a nuestros hogares, también tenemos nuestro cafecito. Amén. Así que, hermanos, ¿listos para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El tema de esta noche se titula Apariencias. Apariencias. Un llamado a volverse a Dios. Apariencias, un llamado a volverse a Dios. Y cuando hablamos de apariencias, es un término un poco peyorativo, pareciera negativo, pero de alguna manera podemos caer en ese juego de la apariencia, es decir, aparentar o creer o hacer cosas que no necesariamente van con nuestra personalidad, con nuestra fe, con nuestra creencia, sino lo que queremos mostrarle a la gente. Y aún así, entre la apariencia y la hipocresía hay un pasito nada más. Así que va a ser muy bueno que cada uno de nosotros podamos atender lo que el Señor quiere hablarnos esta noche. Porque en algún momento de nuestra vida, aún siendo inconversos con mayor razón, hemos querido siempre aparentar algo. Aparentar de repente que somos valientes, o aparentar que somos populares, o aparentar que de repente somos pudientes, pero en algún momento de nuestra vida hemos querido aparentar algo. Pero ahora que estamos en Cristo ya no debemos hacerlo. Pero también aquí hay algo importante, porque el tema tiene que ver con un llamado a la conversión, un llamado a volverse a Dios. Y de repente los que estamos escuchando, en su mayoría creyentes, entiendo yo, pueden preguntarse, bueno, este es un tema evangelístico,
Este es un tema que de repente yo puedo mantenerme al margen porque yo ya me convertí. Ciertamente, hermanos, en nuestro lenguaje evangélico, a veces nosotros hemos preguntado, ¿no? ¿Y cuándo te convertiste al Señor? ¿No? ¿Cuándo fue tu conversión? ¿Cuándo conociste a Cristo? Esa es una pregunta que a veces hemos escuchado y a veces también nosotros mismos le hemos hecho. Y podemos decir, bueno, yo me convertí hace un año, hace 10 años, hace 15 años, pero el libro que vamos a ver esta noche, el capítulo, los versículos que vamos a ver esta noche de Joel, nos van a enseñar algo un poco más profundo, algo que nos puede incluso confrontar. Pero antes de tocar estos dos versículos bíblicos, vamos a conocer un poquito de este profeta llamado Joel. Es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay profetas mayores y hay profetas menores. Y no es por un tema de edad, es por un tema de cuántos capítulos tiene. Es decir, los profetas mayores tienen muchos capítulos. En cambio, los profetas menores tienen capítulos contaditos. En el caso de Joel tiene 3 nada más. Entonces, vamos a ver este video a continuación que nos habla un poco del ministerio profético de Joel, siervo del Señor. A continuación vamos a verlo. Información sobre el libro de Joel. Joel fue profeta en el reino de 2 tribus de Judá durante el siglo IX antes de nuestra era. Al parecer, escribió sus profecías alrededor del año 820, durante el reinado de Usías. Joel vivió en la misma época que los profetas Jonás y Amós. El libro tiene 3 capítulos y anuncia la inminente llegada del día de Jehová. Los capítulos 1 y 2 hablan de una plaga de langostas que arrasará la tierra y dejará un rastro de hambre a su paso. Las langostas tienen dientes como los de un león, corren como caballos, escalan murallas como soldados, y su sonido es como los carros de guerra en plena batalla. Aunque la adoración falsa sigue aumentando en Jerusalén y Judá, Jehová no permitirá que persista la conducta rebelde del pueblo. La única esperanza para la gente de Judá es que se arrepientan y se vuelvan a Jehová. ¿Lo sabía? El apóstol Pablo citó del libro de Joel cuando dijo: «Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado». Invocar el nombre de Dios implica conocer a Jehová, confiar en Él, obedecerlo y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. En el capítulo 3 se llama a las naciones a rendir cuentas por maltratar al pueblo de Dios. Van a ser pisoteadas como uvas en un lagar. Luego, Jehová promete que su reino traerá bendiciones físicas y espirituales. Tanto en el cielo como en la tierra, todos estarán unidos en la adoración verdadera. Cuando estudie el libro de Joel, fíjese en lo mal que les va a quienes se oponen a Dios, en lo diferente que es el resultado para los que se arrepienten y regresan a Él, y en cómo se cumple la profecía de Joel gracias a la predicación del reino de Dios. Muy bien, interesante cómo el Señor llama a Joel para lanzar una profecía, en primer lugar, de juicio contra su propio pueblo a propósito de esta plaga de langostas que había llegado pues a destrozar, a malograr los campos de cultivo del pueblo de Israel, pero era una señal profética de lo que iba a venir más adelante. Es decir, los enemigos de Israel iban a atacarlo. ¿Por qué? Por causa de su rebeldía, por causa de su desobediencia. Y en el capítulo 2 vamos a ver pues que Dios empieza a mostrar su gracia, su misericordia, porque ciertamente Dios no desampara a su pueblo y le va a dar una nueva oportunidad siempre y cuando ellos se arrepientan. Y el capítulo 3, como hemos visto, es un juicio de Dios contra aquellas naciones que se ensañaron contra el pueblo del Señor. Vamos a leer y vamos a abocarnos al capítulo 2 del libro de Joel, los versículos 12 y 13. Va a ser bueno que tengas tu Biblia a la mano, hermano, hermana,
porque en base a ello tú vas a poder fijarte lo que estamos compartiendo. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Ahí búsquenlo ahí. Joel está escondidito, ¿no?, en los profetas menores, pero ahí lo tenemos en la escritura. Joel capítulo 2, versículo 12 dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Dios aquí está haciendo un llamado a la conversión, pero no a los extranjeros, no a los gentiles. Podría decirse no a los inconversos, sino a su propio pueblo. ¿Y qué significa, hermanos, este llamado a la conversión? ¿Qué tiene que ver la conversión acá? Es importante recalcar que en el Antiguo Testamento esta palabra convertíos, conversión, es la palabra hebrea shub, que quiere decir dar la vuelta, volver, y en el ámbito religioso indica con mayor frecuencia apartarse del mal, ya no hacer lo malo, ya no pecar contra Dios y volverse a la ley del Señor, en este caso a la ley mosaica. Entonces aquí Dios está diciendo a su pueblo que dejen de hacer lo malo, que ya no sean rebeldes, que atiendan el llamado de arrepentimiento y se vuelvan a Él, que ya no se vayan tras los ídolos, que ya no se vayan tras sus propias concupiscencias, sino que vuelvan a Dios, porque ellos eran pueblo del Señor. Y entonces cuando Dios dice conviértanse, no debemos entenderlo en nuestro contexto evangélico como una conversión para salvación, sino se debe entender como una conversión en el sentido de hacer las paces con Dios, de reconciliarte con Dios, de volverte a Él, de arrepentirte. Hermanos, contrariamente a lo que muchos puedan pensar, muchos creyentes, el arrepentimiento no es una sola vez en nuestra vida. No es que alguien haya hecho una oración de fe y se haya arrepentido de sus pecados y de ahí ya nunca más pronuncie esa palabra: Señor, me arrepiento de mis pecados. No. Cuando Juan el Bautista decía arrepentíos, y cuando el mismo Señor Jesucristo anunciaba el reino diciendo arrepentíos, ese es un presente activo. Es un presente activo que quiere decir constantemente arrepiéntete, porque si no lo haces, entonces puede venir disciplina sobre ti o sobre el pueblo. Y en el caso aquí del pueblo de Dios, ellos necesitaban volverse a Él para que no venga ese juicio de Dios. Y lamentablemente así vino, porque el pueblo se hizo de oídos sordos. El pueblo, a pesar de que había visto años atrás cómo el reino del norte, Israel, con su capital Samaria, había sufrido la destrucción prácticamente de parte del imperio asirio, sin embargo, ellos, los de Judá, los del sur, seguían en su pecado. Entonces Dios le está diciendo aquí: convertíos, convertíos. Y aquí, hermanos, por lo menos esta conversión, este volverse a Dios, se enfoca en dos acciones, una externa y otra interna. Porque primero dicen, fíjate nuevamente el verso número 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ayuno, lloro, lamento. Eso es una manifestación externa. Eso es algo que la gente se puede dar cuenta. Y entonces Dios está diciendo:
lloren, ayunen, oren, clamen a mí. Esta es una acción externa, visible, pero obviamente debe ser de todo corazón. Y aquí, hermanos, el problema de Judá era que ellos pensaban que al ser pueblo de Dios, al ser el pueblo elegido del Señor, teniendo el templo de Jerusalén, teniendo el arca del pacto, ellos pensaban que no les podía pasar nada. Ellos pensaban de que como Dios había prometido estar con ellos, como estaba el arca del pacto allí, como estaba ese majestuoso templo hecho por Salomón, entonces Dios no podía permitir que destruyera la nación. Graso error, porque ciertamente Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en medio de un pueblo, pero un pueblo que sea santo, no un pueblo que esté rebelde, no un pueblo que esté en pecado, sino Dios quiere habitar en medio de un pueblo santo, de una nación santa. Y entonces aquí el pueblo de Dios no entendió o no quiso entender de que más allá de que ellos tuvieran estos objetos valiosos donde Dios se manifestaba, ellos simplemente hicieron lo que quisieron. Se rebelaron contra su Creador, contra su Señor, se rebelaron contra Dios. Pensaban seguramente que podían tener como amuleto esa arca de la alianza, como amuleto el templo de Jerusalén. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron destruidos. Fueron destruidos. Hermanos, qué importante es que nosotros recordemos que no es el hecho de que congreguemos en una iglesia, que nos hayamos bautizado, que sirvamos al Señor, que podamos apoyar la obra económicamente. No es el hecho, eso no nos hace cristianos. Eso lo puede hacer hasta un inconverso. Los fariseos diezmaban, los fariseos oraban, ayunaban, los fariseos daban limosna, pero eran hijos del diablo. Entonces, eso no hace a un cristiano. Esas cosas realmente son buenas, claro que sí. Pero si no hay algo que tenga que nacer del interior de nuestro corazón, entonces el resto no vale absolutamente nada. Porque el Señor dijo, sacrificio no quiero obediencia, con un corazón que tenga esa actitud de poder sujetarse y ser sumiso al Señor. En el Nuevo Testamento vemos también que los fariseos mostraban pues una apariencia también de piedad, una apariencia de religiosidad, de espiritualidad, y ellos pensaban que como eran hijos de Abraham, por su descendencia, por su linaje, entonces ellos ya tenían pues asegurado el paraíso. Una vez más, craso error. Fíjate, hermano, lo que dice el libro de Juan, porque allí Jesús va a hablar con estos fariseos. Te invito, no pierdas, por favor, no pierdas Joel. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan. Busca en tu Biblia Juan, el capítulo número 8. Capítulo número 8 de Juan. Búscalo, por favor. Verso número 33, ¿no? Cuando Jesús está ahí en una conversación con ellos. Verso 33. Los fariseos le dicen a Jesús, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, ellos están diciendo, oye, nosotros somos libres ya. ¿De qué libertad me estás hablando, Jesús? Porque Jesús había dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero estos fariseos decían, nosotros somos libres, porque somos el linaje de Abraham, somos hijos de Abraham. O sea, ellos estaban creyendo que por ser de linaje de Abraham, ya estaban en el paraíso, ya eran aceptos delante del Señor. Pero Jesús les responde, verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Por mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, le dice. ¿Quién era el padre de estos fariseos? Ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, es decir, la fe, la obediencia. Pero ahora ustedes procuran matarme a mí, hombre que no he hablado, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron los fariseos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjate, fue un golpe bajo, porque ellos podrían haber estado insinuando de que, como ellos no sabían la historia, ¿no es cierto?, de que María concibió por obra del Espíritu Santo, entonces se hubo corrido un rumor de que Jesús fue hijo de fornicación, de que antes de que se casaran José y María estuvieron juntos. Entonces eso pudo haber sido un golpe bajo de estos fariseos. Pero Jesús les dijo en el verso 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y termino con el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjate, hermano, Jesús lo dejó calladitos. Eran gente que, si bien es cierto, hacían cosas religiosas, pero no lo hacían con un corazón, con una buena actitud. Lo hacían para mostrarse, para sobresalir, lo hacían por soberbia, por vanagloria, por intereses personales, por intereses económicos. Entonces Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Qué terrible, hermanos, porque eran personas que conocían la palabra, pero lamentablemente no solamente es un tema de mostrarse visiblemente, externamente, no para que me vea la gente, ni para que me aplaudan, ni para que me reconozca, sino porque lo que hay en el corazón se debe evidenciar externamente. Porque en segundo lugar aquí, Dios no solamente quiere una conversión que se muestre de manera visible, palpable, sino que comience dentro del corazón. Fíjate, nuevamente volvamos a Joel, por favor. Estamos en el capítulo 2, ahora el verso número 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. O sea, Dios está diciendo acá que no solamente debe ser un volver, una conversión visible, externa, sino principalmente una conversión interna. ¿No? Rasgad vuestro corazón, símbolo de un profundo dolor y arrepentimiento. Y esto, hermanos, es lo que quería el Señor. No que te rasgues las vestiduras, ¿no? Porque era un símbolo de indignación, ¿no? Sino que tú te indignes de que has pecado contra Dios. Rasga tu corazón, no tus vestiduras. Y pide perdón, arrepiéntete. Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que el profeta estaba comunicando al pueblo que tenían que hacer. Y si lo hacían, Dios perdonaba, porque Dios está diciendo acá que es lento para la ira. Lento para la ira, rápido y grande en misericordia. Y a pesar de eso, el pueblo de Judá no se arrepintió. Había una promesa de parte del Señor, que si ellos se volvían a Él, si ellos se convertían verdaderamente, Dios iba a perdonar, iba a restaurar, iba a sanar. Ahora bien, hermanos,
aunque vino el juicio de Dios contra ellos, porque Dios es justo también y ellos no se arrepintieron, y Dios en su paciencia, en su misericordia, también tiene un límite, porque Dios tiene que actuar con justicia también. Sin embargo, luego vamos a ver más adelante, en el capítulo número 2, en el mismo capítulo 2, que más adelante Dios va a prometer restaurar a su pueblo. Va a prometer que nuevamente va a mandar la lluvia temprana y tardía, nuevamente van a haber cosechas, va a haber alimento, el pueblo ya no va a ser avergonzado, la gente va a dar gracias a Dios, va a estar gozosa. Hermano, esto me enseña que aun a pesar que somos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Amén, hermanos. A pesar de que somos infieles, Dios permanece fiel. Porque ciertamente, hermanos, fallamos al Señor y no merecemos absolutamente nada. Pero Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y debemos atender esa oportunidad. Porque si estamos pensando que porque soy cristiano, evangélico y voy a tal o cual iglesia y porque sirvo y porque hago esto y lo otro, entonces Dios va a pasarme por agua tibia los pecados, mentira. Dios es justo y va a castigar cualquier pecado. Y en ese sentido Dios no se casa con nadie. No es que, ya porque eres de mi pueblo, entonces no confesaste tu pecado, no te arrepentiste, ya no hay problema, yo me olvido de eso. No, con mayor razón porque conocemos la palabra. El inconverso, que obviamente va a ser juzgado también, pero si uno es creyente, si uno conoce la palabra y si uno persiste en su rebeldía, en su pecado, el juicio puede ser más severo. Porque conociendo lo que nuestro amo, lo que nuestro Señor quiere y no lo hacemos, podemos sufrir graves consecuencias sobre ello. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje de Joel? Este llamado a volverse a Dios. ¿Cómo lo contemporizo para mi propia vida, para la iglesia también? ¿Cómo lo aplico? Básicamente, hermanos, yo veo aquí dos enseñanzas. La primera es que debemos examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón, porque no basta hacer cosas externas, no basta que de repente nos vean orar, servir, ayunar, participar, no basta eso para el Señor, sino que examinemos nuestro corazón en el sentido si verdaderamente hemos rasgado nuestro corazón, si verdaderamente nuestro corazón está siendo constantemente limpiado por el Señor, porque confesamos nuestras faltas, porque nos dejamos limpiar, nos dejamos moldear. Por eso, hermanos, es importante ver lo que dice 2 Corintios. Busquemos, por favor, 2 Corintios, el capítulo 13. Fíjate en tu Biblia, 2 Corintios, capítulo número 13, versículo número 5. ¿Lo tenemos, hermanos? A ver, ¿quién quiere leerlo? 2 Corintios capítulo 13, verso 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, es una palabra desafiante para la iglesia, no para el inconverso. Porque se supone que esta palabra es para aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. Pero que sin embargo aquí el apóstol Pablo, que es quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice: examínate a ti mismo si estás en la fe. Porque a veces hay creyentes, hermanos, que tienen un comportamiento o pueden tener un vocabulario o de repente tienen una actitud que no pareciera creyente, y uno de repente hasta duda, ¿no? Hasta uno puede pensar, oye, ¿este es cristiano o cristino, no? Porque quizás está viviendo
o haciendo o viendo cosas, hermano, que no convienen. Y aquí el apóstol Pablo dirigiéndose a los corintios, porque ustedes ya saben que Corinto era iglesia del Señor, pero estaba llena, así como estaba llena de dones espirituales, estaba llena también de faltas, de pecado. Y por eso Pablo aquí los reprende constantemente y está diciendo: examina tu corazón si Cristo está ahí, examina tu fe. ¿O no conocen ustedes que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados? Es decir, demuestra que Cristo está ahí. Porque si no lo demuestra, entonces quiere decir de que estás reprobado, no está Cristo ahí y tú eres un falso hermano, eres un falso creyente. No eres trigo, sino eres cizaña, no eres oveja, sino cabra. Entonces, hermano, aquí es importante que nosotros examinemos nuestro corazón y podamos cada día afirmar, fortalecer nuestra comunión con Dios, procurar todos los días vivir en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces, hermano, lo primero que aprendemos aquí es a examinar nuestro corazón, a la luz de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, pero a la luz también de nuestro propio corazón, cómo estamos para con el Señor. Pero hay una segunda cosa aquí también que va a ser muy importante, y es que muchas veces hay personas que de buena voluntad predican el Evangelio, pero no lo están haciendo como la palabra lo enseña. Están dando una parte del Evangelio donde todo el mundo obviamente va a recibir a Cristo en su corazón. Porque si yo salgo y digo a alguien: mira, Cristo te ama y Cristo te quiere bendecir y Dios te quiere ayudar y Dios quiere resolver tus problemas, y lo que tienes que hacer es recibirlo en tu corazón con una oración. Hermano, ¿quién no va a querer recibir a Cristo así? Y lo peor de todo es que se van a creer que han nacido de nuevo. El Evangelio se predica de manera completa, ya lo hemos repetido varias veces. Primero se da la mala noticia, luego se da la buena noticia para que puedan apreciarla. Porque si de frente doy la buena noticia, no van a apreciar la mala. Por eso es importante. Y el libro de Romanos, los que han leído el libro de Romanos se van a dar cuenta que primero Romanos, en el capítulo 1 y 2, habla del juicio de Dios. Habla de nuestra naturaleza horrible, pecaminosa delante del Señor y que merecemos la condenación. Pero luego, más adelante, el mismo libro de Romanos habla de la justicia de Dios, de la justificación de Dios, de la misericordia de Dios. Y esa debe ser la forma en que prediquemos. Porque cuando no predicamos bien, vamos a recoger falsos creyentes o falsas conversiones. Y vamos a tener en la iglesia gente que va a llegar pensando de que va a recibir pues ese milagro, ese favor de Dios, ¿no? Y de repente no lo reciben y se van resentidos con el Señor y con la iglesia, porque han pensado que lo han estafado. Uy, me han estafado aquí, me prometieron que Dios me iba a resolver mis problemas, me prometieron que Dios me iba a prosperar, me prometieron que Dios me iba a sanar y no pasa nada, me voy al mundial mejor. No. Le han predicado un evangelio liviano, de repente inconscientemente, pero le han predicado un evangelio liviano y no debemos hacer eso, hermanos. Porque si no, vamos a llenar la iglesia de pura gente que viene por la conveniencia, viene por el milagro y no viene por la persona de Jesús. Así que una segunda cosa que aprendemos aquí es que hay que predicar como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. En este caso, Joel predicó el juicio de Dios. Hubo una plaga de langostas literalmente que destrozó todos los campos de cultivo, hubo hambruna, hubo miseria, pero el profeta dijo: va a venir también un enemigo que como plaga también los va a destruir, pero si se arrepienten, si se vuelven al Señor, Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, pero ellos no lo hicieron. Pero el profeta cumplió con su trabajo. Y nosotros somos esos atalayas, esos profetas del Señor, que debemos predicar lo que dice el Evangelio. El Evangelio es salvación para todo aquel que cree.
Amén, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espero que hasta aquí esté quedando claro este pasaje de Joel, la enseñanza, ¿no?, que nos enseña este pasaje, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, pero también a propósito de estas conversiones falsas y verdaderas. Quiero que vean un video y presten mucha atención, porque van a entrevistar personas que quizás se creen cristianas, pero que con sus actos, con sus acciones no lo demuestran, y vamos a ver el porqué. Así que fíjate en este video a continuación. No he ido a la iglesia desde los 15 años, pero me bautizaron como cristiano. Y ahora no creo en verdad en Dios o en el diablo. Sé que hay un poder superior, sí, pero no una determinada persona. ¿Qué cambió esa perspectiva? Cosas que iban mal en mi vida. ¿Tienes Biblia en casa? Sí, la tengo. ¿La lees? No, ya no. ¿Considerarías retomarla y volverla a leer? No. Quisiera compartir contigo una breve anécdota. Platicaba con un amigo que dijo que recientemente se reunió con un viejo amigo, no lo había visto en 5 años. Este amigo suyo fue su padrino en su boda. Era uno de sus compañeros de oración y rendición de cuentas en la iglesia. Incluso laboraba ahí como pastor de jóvenes. Incluso asistía al seminario. Y le dice a mi amigo: oye, muchas cosas han cambiado desde que hablamos. Primero, me voy a casar. Y en segundo lugar, ya no soy cristiano. Y mi amigo dice: ¿cómo? ¿Por qué no? Contestó: la razón por la que ya no creo en el cristianismo es porque si Dios realmente viviera en el corazón de los cristianos, tendría que haber un gran cambio en sus vidas. Sería obvio. No batallarían con lo mismo. No tendrían que ser presa de las mismas luchas que tiene el mundo. Y contemplo el panorama del cristianismo y veo que no hay diferencia entre los que están en la iglesia y los que están fuera de ella. La pregunta es: ¿tiene razón? Hace varios años, las estadísticas indicaban que el 62% de los estadounidenses profesaban una relación con Jesucristo que era importante para ellos, aunque otras estadísticas indicaban que el 91% de ellos mienten regularmente. Algo está radicalmente mal. Encontramos estadísticas y algunas citas en un sitio web ateo, y estos ateos obtuvieron estas citas de Barna Research Group, una respetada organización cristiana, y los publicaron con el título "El cristianismo no funciona como se anuncia". El cristianismo no funciona como se anuncia. Barna Research Group reveló que 1 de cada 4 estadounidenses adultos han vivido al menos un divorcio. Sorprendentemente, el estudio encontró que los cristianos nacidos de nuevo tienen más probabilidades de pasar por un divorcio que los no cristianos. Así que, ¿te das cuenta del problema que se plantea? Los cristianos dicen que tienen la respuesta a los problemas del mundo. La respuesta es Jesús. Lo invitas a tu corazón y Él mejorará tu vida. Él resolverá tus problemas y luchas. Bueno, si estos mismos cristianos siguen atrapados en estas luchas y sus problemas no se resuelven, ¿significa que el cristianismo no tiene el poder de cambiar? ¿Significa que todo es un engaño? ¿O existe otra explicación por la que no parece haber diferencia alguna entre los que están dentro de la iglesia y los de afuera? Escucha lo que dijo al respecto A.W. Tozer. Yo opino que decenas de miles de personas, si no millones, han sido conducidos a algún tipo de experiencia religiosa al aceptar a Cristo y no han sido salvos. Escucha lo que está diciendo Tozer. Está diciendo que muchos parecen venir a la iglesia a experimentar algún tipo de formalidad religiosa. Algunos experimentan con Jesús simplemente aceptándolo, pero en realidad nunca han sido salvos. Lo que significa que nunca se han humillado verdaderamente ni se han arrepentido de sus pecados, entregándose a Cristo como Señor y Salvador, y no se han convertido en su corazón. ¿Será por esta razón que no parece haber ningún cambio aparente en sus vidas? Escuchen lo que dice el Dr. D. James Kennedy. La gran mayoría de los miembros de iglesias en los Estados Unidos hoy no son cristianos. Lo digo sin el menor temor de equivocarme.
Me baso en la evidencia empírica de 24 años examinando a miles de personas. El doctor Kennedy está diciendo que millones de personas en nuestra iglesia no son cristianas. ¿Será esto cierto? Bueno, lo dice basado en sus conclusiones, en su examen de la vida de las personas, y dice que las decisiones que toman, su manera de vivir, es un claro indicador de lo que ha o no ha ocurrido en su corazón. Dicen que la principal causa de ateísmo hoy es que los cristianos confiesan a Jesús de labios y lo niegan con su estilo de vida. No creo que beber sea pecado. Cierto, pero Mira, hace un minuto dijiste que escúchame, mi padre emborracharse es sí. predicador, me crié en un hogar cristiano, conozco a Dios, tengo una relación con Dios y todo el mundo peca, es decir, no creo que salir y beber de vez en cuando sea pecado. Pero hace un momento dijiste Sí, que emborracharse sí, lo es algo y que así, te ibas sí, a emborrachar. sí. Dime, ¿qué piensas de eso? Creo que tienes razón. Por alguna razón estoy tan atrapada en el mundo. Es como si me dirijo a Dios, pero luego, cuando no hay nadie alrededor, dejo que otras cosas regresen y he hecho eso toda mi vida, toda mi vida. Tengo un montón de amigos cristianos, pero todos hacen lo mismo. Una vez que empezamos a entender el principio de que cuando se predica el Evangelio, aunque muchos respondan, habrá dentro de esas respuestas conversiones que serán falsas y otras verdaderas. Los verdaderos cristianos y los que dicen serlo, pero nunca se han convertido de corazón, solo son hipócritas farsantes, y lo verdadero y lo falso permanecerán juntos el uno al lado del otro dentro de la iglesia. Cuando entendamos eso, las otras parábolas empezarán a tener sentido, como la parábola del trigo y la cizaña, verdaderos y falsos convertidos, los peces que son buenos y los malos, verdaderos y falsos convertidos, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, verdaderos y falsos convertidos, las ovejas y las cabras, lo verdadero y lo falso. Observa que los peces buenos y los peces malos estaban juntos en la red. Los peces son aquellos que escuchan el Evangelio y responden. Son el fruto del evangelismo. Y dentro de la red del reino de Dios, vamos a tener ambos verdaderos y falsos convertidos que permanecerán juntos, uno al lado del otro, en nuestras iglesias, hasta el día del juicio, cuando Dios los separe. Interesante, y es una cruda realidad, y no solamente en los Estados Unidos, aquí en el Perú también, y en cualquier país que se llame cristiano, en cualquier lugar. Está mezclado el trigo con la cizaña, están las ovejas y las cabras, están allí las vírgenes prudentes y las insensatas, están allí, ¿no es cierto?, los hermanos y los falsos hermanos. Entonces, eso nos debe llevar, hermanos, a aferrarnos más al Señor, a orar y a tener discernimiento para ello. Porque ciertamente la conversión es un acto por el cual uno se vuelve al Señor, pero no es algo que termina en ese momento que tú te convertiste, sino es algo que se debe repetir constantemente, no para la vida eterna y la salvación, porque es una sola vez, sino por los pecados que seguimos cometiendo. Por algo el Señor ha dicho en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y entonces el Señor sabe que vamos a fallar, pero nos da la solución, nos da el remedio. Pero si dejamos la medicina, el remedio de lado, entonces vamos a estar expuestos a una disciplina de parte de Él, algo que el Señor no quiere. Pero ciertamente, como hemos visto en este video, hay conversiones verdaderas y hay aparentes conversiones que son falsas. Entre las verdaderas, por ejemplo, a ver, en la Biblia, ¿qué conversión así, tangible, así que tú recuerdes, hermano? A ver, quiero ver ahí los comentarios. ¿Qué conversión que sea así tangible, que diga, no, este se convirtió de verdad, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, yo recuerdo una en el Nuevo Testamento y creo que es una de las conversiones más dramáticas, ¿no? Y es la de Saulo de Tarso, ¿no?, que fue llamado posteriormente Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9, porque este hombre pues era un mercenario, una persona que era como un sicario de los cristianos, ¿no?
en contra de ellos porque los perseguía, los encarcelaba, los mandaba a encarcelar, a azotar o a matar. Pero tuvo un encuentro con el Señor Jesús en Damasco que le cambió la vida por completo. Fue un cambio radical, un giro pues de 180 grados, pero así realmente tangible. Y este hombre, de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un apóstol del Señor. Entonces esa fue una conversión, pero así de tangible, que fíjate que no se dieron cuenta los apóstoles, porque los apóstoles tuvieron miedo de Saulo de Tarso. El único que creyó en esa conversión fue Bernabé, el hijo de consolación. Cuando se lo trajo a los apóstoles, ¿recuerdan? Los apóstoles dijeron, ya, hola nomás, ¿no? Y estaban así elegidos nomás porque pensaban de que Saulo les iba a hacer daño. Pero luego Saulo, Pablo de Tarso, los convenció con su testimonio, con su servicio al Señor, de que verdaderamente se había convertido a Cristo. Otra persona que quizás puedan recordar ustedes que se ve una conversión tangible así, quizás podemos recordar a este hombre pequeñito, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién fue? Que se subió a un árbol. Zaqueo. Amén. Zaqueo. ¿No? O sea, Zaqueo fue una persona que era un cobrador de impuestos, era una persona que a pesar que tenía recursos económicos, ¿no? Porque todo lo que robaba, sin embargo no tenía esa llenura, no tenía esa paz, no había esperanza en él. Y por eso que inmediatamente él, apenas escuchó que Jesús venía, como no podía verlo, se subió a un árbol y desde arriba lo vio, pero quien lo vio primero fue el Señor. Y le dijo: Zaqueo, bájate, porque hoy voy a ir a tu casa. Y fue a su casa el Señor. Y Zaqueo le dijo: Señor, si yo he robado, devuelvo 4 veces, si he pedido prestado, devuelvo el doble. Señor, yo verdaderamente mostró arrepentimiento. Y Jesús dijo: verdaderamente aquí hay un hijo de Abraham. Ahí sí, él verdaderamente sí era un hijo de Abraham en la fe. ¿Por qué? Porque no solamente mostró arrepentimiento y fe, sino también él estuvo dispuesto a restituir lo que había robado. Entonces, una manera de ver exteriormente, visiblemente, una verdadera conversión es cuando restituimos también, cuando pedimos perdón, cuando de repente le hemos hecho daño a alguien y podemos restituir también. Pero en este caso, Zaqueo lo hizo y es un ejemplo de una verdadera conversión. Ahora, hay conversiones falsas también, lamentablemente. Y siempre van a haber, hermanos, conversiones falsas. Y una de ellas, y obviamente que uno recuerda más, es la de Judas Iscariote. Lamentablemente este hombre fue un apóstol del Señor. Fue una persona que estuvo 3 años con el Señor Jesús. Jesús le concedió el privilegio y la facultad de poder predicar, de poder hacer milagros, de poder echar fuera demonios. Pero este hombre no supo valorar. Tuvo todas las oportunidades del mundo, pero su corazón ya estaba desviado. Era una persona que robaba, se robaba de las ofrendas de los 12 apóstoles, del grupo con Jesús, robaba esas ofrendas. Y tanto era su ambición, su codicia, que estuvo dispuesto a vender al mismo Señor Jesús por algunas monedas. Entonces, este hombre nunca se convirtió. Hay algunos que pueden pensar, perdió su salvación. No, nunca fue salvo. Nunca fue salvo, porque Jesús, cuando lavó los pies a sus discípulos, él dijo al final: ya todos están limpios por la palabra, ¿no? Todos están limpios, menos uno, el hijo de perdición. Entonces, Judas nunca fue limpio. Él no quiso. Él tendió para el mal. Él hizo algo que lamentablemente en el día de hoy en el infierno estará arrepentido, de no valorar, de no apreciar que estaba allí con el mismo Dios a su lado. Pero ojo, que él hacía cosas
como cualquier otro creyente lo puede hacer. Orar, predicar, puede de repente orar por sanidad, pero eso no significa de que yo sea una persona nacida de nuevo verdaderamente. Eso lo sé yo. No puedo juzgar el corazón de nadie. Por eso el texto que hablamos, examinaos a vosotros, examinaos vuestro corazón si estáis en la fe. Porque recuerden, hermanos, que en el tiempo final, en el día del juicio, se van a acercar personas que van a estar sorprendidas y van a decir: Señor, ¿pero qué pasa? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Y Jesús les va a decir: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermano, esto pone a temblar verdaderamente, porque lo que hacían estos señores eran cosas buenas. Oraban por sanidad, predicaban el evangelio, echaban fuera demonios. Hacían cosas buenas, hacían cosas para bendecir al pueblo. Pero Jesús les dice: nunca los conocí. O sea, no eran ovejas. Porque Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Jesús dice: yo conozco a mis ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Entonces pueden haber personas que estén en la iglesia, en la congregación, que hagan la obra del Señor, pero que no necesariamente sean del Señor. Y lo hacen, quién sabe, por intereses personales, intereses económicos, o para ser famosos, qué sé yo, Dios lo sabe. Pero son falsos hermanos, falsas conversiones. Hermanos, esto realmente nos debe llevar a una introspección personal, a tener siempre en nuestra vida pausas reflexivas que nos ayuden a poder enmendar cualquier cosa que de repente nos estemos desviando o nos podamos deslizar, porque estamos expuestos en este mundo. No bajemos la guardia, no dejemos de orar, de estudiar la palabra, no dejemos de congregar, no dejemos de arrepentirnos todos los días de nuestros pecados, porque este es un llamado a la conversión a los cristianos, no conversión para salvación y vida eterna, sino a rasgar nuestro corazón y volvernos a Dios si no estamos haciendo las cosas bien. Hermano, hermana, adolescente, joven, adulto mayor, si somos hijos de Dios, si decimos que le conocemos, debemos andar como Él anduvo. Si somos hijos de Dios, debemos siempre mostrarnos arrepentidos ante cualquier falta. Debemos amar y anhelar la santidad. Es cierto, en el mundo estamos expuestos, pero no estamos aquí para complacer nuestra propia carne ni al mundo. Estamos aquí para obedecer al Señor, para sujetarnos a Él, para hacer la obra de Dios. No nos convirtamos en personas como fariseos, no nos convirtamos como en el pueblo de Israel, que a pesar de las advertencias no hizo caso y le vino el juicio de Dios. No, por favor, sigamos firmes y adelante. Por eso la pregunta, ya al terminar, es: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Estamos continuamente rasgando nuestro corazón en oración, ahí en nuestro cuarto secreto, en nuestro cuarto de guerra. Perdóname, Señor, sigue tratando conmigo, sigue tratando con mi orgullo, sigue tratando con mi soberbia, sigue tratando con mi falta de perdón, sigue tratando con mi mal carácter, Señor. A cada rato me enciendo, Señor. Sigue tratando con mi paciencia, Señor. Estoy así peleando la buena batalla de la fe. Estoy entregando todos los días todas las áreas de mi corazón al Espíritu Santo. Está llamado a convertirnos. No es solo un cambio superficial o temporal. Es una transformación profunda
del corazón que abarca todo nuestro ser y nos debe llevar a una íntima comunión con el Señor. Hagamos eso siempre, hermanos. Y lo que hemos podido compartir esta noche, eso también me lo digo a mí mismo, porque el que esté firme, mire que no caiga. Así que andemos siempre creciendo en el temor y en el temblor a Dios, en honrarlo, en obedecerlo, en respetarlo, porque ciertamente Él es misericordioso, sí, amén por eso, pero Él también es un Dios justo y no va a dar por inocente al culpable. Amén, hermanos. Que esta palabra nos ayude, nos anime también, hermano. Nos anime a saber que tenemos un Dios bueno y justo, que aún así de repente fallemos, Él permanece fiel y nos va a ayudar y nos va a levantar. Pero caminemos derechito con el Señor. No hay necesidad de recibir disciplina, no. Hay que seguir derechito porque la Biblia dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Amén, hermanos. Vamos a terminar orando. Mira, ya hasta se me enfrió el café, hermano. Vamos a terminar orando al Señor y vamos a dar gracias por este tiempo. Amado Padre, bendito Señor, muchas gracias por esta enseñanza que hemos recogido del libro de tu siervo Joel. Gracias porque hemos aprendido un poco más, Señor, y esto nos va a servir no solamente para nosotros, sino también en base a ello poder dar el consejo a aquellos discípulos, Señor, que están de repente con dudas, que no están perseverando, que pareciera, Señor, que van a bajar la guardia, que quizás puedan estar pensando en volver al mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. No solamente hacerte fiel a ti, sino también, Señor, poder seguir discipulando a nuestros hermanos y hermanas. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que tú separaste para seguir aprendiendo de ti, tu bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, sigue instruyéndonos, capacitándonos, adiestrándonos para la batalla diaria que tenemos, Señor. Muchas gracias. Oramos en el bendito nombre de nuestro pastor, de nuestro único maestro, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Muchísimas gracias por este tiempo que nos hemos acompañado aquí juntos de manera virtual en esta noche de discipulado. ¿Y qué te parece si terminamos cantando esa preciosa canción, El Señor viene ya, Yeshua viene ya? Un abrazo, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel.
y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó